En el video anterior vimos cómo determinar la asíntota, en este caso oblicua, de una función cuando cumplía la condición que el grado del numerador era una unidad mayor que el grado del denominador, aplicando la definición de la asíntota oblicua, que es la recta y igual a mx más n, donde vimos quién era m y quién era n, o sea, cómo se calculaba. En este caso los parámetros m y n, que era la pendiente, y el punto de contacto con respecto al eje x, que sería la n. Si la función es una función racional, es decir, una función en forma de polinomio, una división, entonces usted tiene otra opción para buscar, en el caso de que exista, la asíntota oblicua de esta función. Recuerden, para que exista, independientemente del método que usted utilice, tiene que cumplir que el grado del numerador sea una unidad mayor que el grado del denominador. Repito, vamos a buscarlo por otra forma, porque esta función es una función polinómica de un polinomio p en el numerador, como hicimos en el video anterior, sería un p en x, y el denominador otro polinomio q en x. No siempre las funciones son polinómicas, fraccionarias. Entonces, cuando la función no es fraccionaria o no es polinómica, entonces usted tiene obligatoriamente que aplicar la definición que vimos en el video anterior para el análisis de las asíntotas, en este caso, la existencia de la asíntota oblicua de esa función. Ahora, cuando es fraccionaria con polinómico, entonces podemos utilizar otra forma de hacerlo, que sería mediante la división de estos polinomios, dividiendo p en x, o sea, el polinomio del numerador, dividiéndolo entre el polinomio del denominador, o sea, dividir p entre q. Cuando usted divide estos polinomios, como el grado es una unidad mayor que el denominador, me daría un cociente. C. Voy a poner un ejemplo. Cuando usted dice 5 dividido por 3, esto daría 1, ese sería mi cociente. ¿Y qué hace entonces? Multiplica 1 por 3 y se lo resta a 5. Y este 2, como es menor que 3, sería el resto de esta división. Esto es lo que se llama la división euclidiana. Px entre q en x sería c, multiplico c por q, me daría c por q en x, y este producto, que es decir, 3 por 1, se lo resto a p en x, y esto me daría un resto. Este sería la división que hemos transformado. Sería un cociente y un resto. Este cociente que está indicado aquí sería precisamente mi asíntota oblicua. Asíntota oblicua, de la forma y igual a mx más n. Si ese resto no es 0. Si el resto de esa división no es 0, es decir, la división no es exacta, entonces estoy asegurando que este cociente que obtengo, que va a ser una recta, porque tiene un grado 1, porque está dividiendo x2 entre x, daría x1, está dividiendo, entonces sería precisamente la asíntota oblicua de esa función. Si el resto es 0, entonces no es una asíntota, en este caso oblicua, no existe, porque no existe recto y la división sería, en este caso, exacta. Vamos a ver este trabajo con respecto a nuestra función. Recuerden que esta función la vimos en el video anterior, y si existía una asíntota oblicua, que era y igual a x más 1, vamos a tener, ¿qué vamos a hacer entonces? Dividir el numerador, que es x al cuadrado, más 4, entre x menos 1. Estoy dejando un espacio, porque recuerden que aquí en potencia descendente no aparece la x, por lo tanto vamos a escribirlo como más 0x más 4, para dejar el espacio. ¿Cómo dividimos? Recordamos, primer término, x2 entre x daría a x. Y multiplicadora, o sea, 1 por 3, sería aquí 1 por esta expresión. 1, en este caso, x por x daría x al cuadrado, positivo, le cambio el signo menos. X por menos 1 daría menos x, lo cambio, signo contrario, a más x. Paso rayo, resto, se anulan los x al cuadrado, 0x más 1x me daría una x, más y bajo el 4. Pregunto, ¿puedo seguir dividiendo? Siempre se divide cuando el resto sea mayor o igual que el divisor. En este caso 2 no es mayor o igual, en este caso, que 3, es menor. Por lo tanto, paro automáticamente la división. X y X se pueden dividir porque tienen igual exponente, igual grado. Por lo tanto, continúo la división. X entre X me daría a más 1.
Y ahora multiplico de nuevo. 1 por x me daría x, cambio el signo a menos. 1 por menos 1, cambio a más 1. Simplifico. Esto sumo, me daría 5. Este 5 es el resto. Este resto, como vemos, es diferente de 0. Por lo tanto, esta expresión que es el cociente no es más que la asíntota oblicua de esa función, que es la forma y igual a x más 1, que lo hicimos mediante, repito, la definición en el video anterior. Esto mismo lo vamos a hacer en el ejercicio número 2, pero con una característica. Esta función no tiene asíntota oblicua. Y fíjense lo que está pasando. El grado del numerador es una unidad mayor que el denominador, igual que este, 2 y 1. Vamos a dividir a ver qué pasa. Nos quedaría x al cuadrado más 2x menos 8 dividido por x menos 2. ¿Qué estoy diciendo? Que no es suficiente con que el grado del numerador sea una unidad mayor que el denominador para que usted asegure que esa función tiene asíntota oblicua. Va a asegurar, cuando es una función fraccionaria con polinomios, que esa función, cuando el grado del numerador es una unidad mayor que el denominador, tiene asíntota oblicua, si esa división me da un resto distinto de 0. Si el resto es 0, no tiene asíntota oblicua. Vamos a ver qué pasa. Dividamos. x2 entre x me daría a x. X por x daría a x2. Cambio el signo a menos. X por menos 2, menos 2x, cambio a más 2x. Signo contrario. Anulo las x2, o si tiene negativo, aquí se suman, son signos iguales, daría 4x menos 8, bajo el 8. Vuelvo a dividir, porque puedo seguir dividiendo. 4x entre x me daría a más 4. 4 por x daría 4x y cambio el signo. 4 por menos 2 me daría menos 8. Cambio el signo a más 8. Y aquí todo se anula y el resto es igual a 0. Por lo tanto, esta expresión y igual a x más 4 no es una asíntota oblicua de la función f. La función f no tiene asíntota oblicua. Y van a explicar por qué. ¿Qué pasaría si en esta función usted factoriza? ¿Qué pasaría? x2 más 2x menos 8. Usted puede factorizarlo porque es un x2 más p más q. x2 se factoriza x por x, signo del medio más por menos daría menos. Dos números que multiplicado den 8 y restado me den 2. Tiene que ser el 4 y el 2. Recuerden el primero, el mayor. 4 y 2. ¿Y qué ha pasado aquí entonces? Que el polinomio del numerador, que es p, y el denominador tienen factores comunes. Y en este caso es x menos 2. Como tienen factores comunes, se anulan y f en x se ha convertido en otra función. Una función reducida de la forma x más 4, que es el cociente, pero no el resto. Por lo tanto, no hay asíntota oblicua. Esto me da la siguiente idea. Para terminar el ejercicio, voy a hacer lo siguiente para ustedes, para que se entienda. Una idea muy sencilla, muy rápida, para la comprensión de por qué esta función no tiene asíntota oblicua, aunque el grado del numerador es una unidad mayor que el grado del denominador. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a representar esta recta, que es x más 4. Vamos a darle un valor x y y. Recuerden que con una recta, con dos valores basta. Vamos a darle valor, por ejemplo, valor 0, si x es 0. 0 más 4 daría 4. No voy a medirlo, sería 0.4. Supongamos que está aquí. El 0 en x, 4 en y. Le damos valor 1. Por ejemplo, para 1 daría 1 más 4. Para 1 daría 5. Sería el punto que estaría aquí. 1,5. Entonces, ¿qué ha pasado? La función x más 4 es una recta que pasa por infinitos puntos. Y hemos ubicado dos puntos de la recta, por lo tanto, puedo trazar la recta. Esta sería la representación de la función x2 más 2x menos 8 sobre x menos 2, que no es más que una recta. Esta sería mi función f, pero con una condición. Inicialmente tengo un denominador x menos 2, por lo tanto, ella se va a indefinir en x igual a 2, porque el denominador no puede ser 0. Esto lo sabemos, por lo tanto, x no puede ser 2. Es decir, en el 2,
X no puede ser 2, porque si X es 2, se indefine la función. ¿Y qué pasa cuando usted analiza el comportamiento de la función, el límite en 2? Haríamos esto. El límite, cuando X tiende a 2 de la función f en X, que es X2, más 2X menos 8 sobre X menos 2, usted lo que hizo fue lo siguiente. Si usted evalúa, este límite daría 2 al cuadrado es 4, 2 por 2 es 4, 4 más 4 es 8, menos 8 daría 0, sobre 2 menos 2, 0. Y nos dio una forma indeterminada, no una forma indefinida, una forma determinada. Por lo tanto, si es una forma indeterminada, quiere decir que existe el límite. Por lo tanto, lo que hago es factorizarlo. Ya lo factorizamos ya, que sería x más 4 por x menos 2 sobre x menos 2. Como hicimos inicialmente, simplificamos, nos quedó el límite cuando x tiende a 2, simplemente de x más 4. Si evalúo para 2, daría 2 más 4 igual a 6. Es decir, el límite existe. Es decir, da 6. ¿Para quién? Para x igual a 2. Para 2, da 6. ¿Estaría a qué punto? Este punto, 2,6, es un hueco en la función f en x. Por lo tanto, la función f en x de esta forma fraccionaria no es una curva, es una recta que tiene un punto de discontinuidad evitable en el punto x igual a 2, cuyo valor de límite es precisamente 6. 2,6 pertenece a la función 2 más 4 es 6, pero en la función original no puede ser evaluable en 2, porque en este caso daría 0 sobre 0. Por lo tanto, estoy viendo que esta función no tiene asintoto oblicuo y su representación entonces es una recta con un punto de discontinuidad evitable porque existe el límite en ese punto.